Advertencia. Todas las opiniones vertidas en este podcast son de carácter personal y deben ser tomadas con discreción. Los datos proporcionados pueden no ser del todo fidedignos, ya que el propósito de este programa es entretener. Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Aquí te hablaremos de fenómenos paranormales, casos de crimen real, experimentos retorcidos, monstruos de todo tipo y los eventos históricos más oscuros. Así que ponte cómodo y prepárate para dejar atrás todo lo que querías saber y adéntrate con nosotros en un mundo sin formato. Y pues buenas noches, tardes, días, a la hora que estés viendo este video. Pero pues es mejor que lo veas de noche. Así que voy a decir buenas noches. El día de hoy, otra vez me toca estar solito. Ya váyanse acostumbrando. Pero hoy va a ser un capítulo, espero que bastante entretenido, porque hoy me voy a basar todo este capítulo en una pregunta que me hizo mi amiga Dariela. Saludos. Que se me hizo muy interesante la pregunta y no sé si la pueda responder correctamente, pero pues vamos a intentar darle una respuesta o al menos entender por qué, por qué esta pregunta, ¿no? La pregunta es ¿por qué la mayoría de los casos paranormales que existen o que se presentan están asociados a la maldad? Esa es la pregunta que me hizo mi amiga Dariela. Entonces ahorita vamos a tratar de desglosar todo lo que viene en esta pregunta y pues tratar de encontrar una respuesta. Pero antes de empezar, quiero darles pues muchas gracias porque pues hemos tenido un poquito más de visualizaciones. Se está viendo un poquito de crecimiento ahí en el canal. Invitarlos que si están viendo esto, pues le dejen un like por ahí. Es bastante fácil, rápido y sobre todo es gratis. También si pueden dejar una suscripción, pues les estaría eternamente agradecido. Una vez mencionado esto, les voy a repetir la pregunta. ¿Por qué la mayoría de los casos paranormales están asociados a la maldad? Eh, Analizando así la pregunta, me surgen tres dudas. Primero, ¿qué es un caso paranormal? Después, ¿qué es la maldad? Y yo asocio estas dos a un tercer factor, que es el miedo. Entonces, vamos a ver primero qué es un caso paranormal o un fenómeno paranormal. Fenómeno paranormal es todo aquello que se sale de la ciencia convencional, ¿ok? Esto puede incluir, pero no limitarse, a varios, este, a varias divisiones. Por ejemplo, la percepción extrasensorial, que es todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Telepatía, viajes astrales, piroquinesis, telequinesis, todas estas como habilidades eh, extrahumanas que tenemos por nuestra mente. Esos serían los elementos que conforman la percepción extrasensorial. Otro apartado de lo que son los casos paranormales podría ser el espiritismo, que es básicamente todo lo que tiene que ver con la vida eh, y qué es lo que hay después de que ésta concluya. Por ejemplo, fantasmas, apariciones, mm, ¿qué más? ¿Qué más? Todas estas cosas am, que tienen que ver con la otra vida, si es que la hay. Y otro de los aspectos son las pseudociencias. ¿Qué son las pseudociencias? Son ciencias que no están reconocidas oficialmente,
como podrían ser, por ejemplo, la criptozoología, que estudia todos estos monstruos que ya hemos hablado de algunos aquí en el canal, como Pie Grande, el monstruo del lago Ness. Aquí hablamos sobre Mothman. Todos estos animales o criaturas que podrían existir o no. De hecho, muchas o algunas criaturas que se creían fantásticas resultaron ser que existían. Por ejemplo, el caso más famoso, el Kraken, que es esta criatura mitológica que hundía barcos. No tiene mucho tiempo que se descubrieron los calamares gigantes y poco después una especie todavía más grande que, que se conoce como el calamar colosal. Entonces, y esto se acaba de descubrir hace poquito. Me explico. Entonces, hay bastantes criaturas que se estudian dentro de la criptozoología que puede que en algún momento de nuestra historia resulten ser pues criaturas reales. También está la ufología, que es toda la ciencia que estudia los, vamos a decirle, fenómeno ovni, los objetos voladores no identificados, que ya no se les llama así, ahora son FANIs, fenómenos aéreos no identificados, pero pues todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Todos los tipos de encuentros con extraterrestres de primero, segundo, tercero y cuarto tipo, que tengo entendido que ahora hay bastantes más, hasta el tipo 11 o tipo 12, no estoy seguro. Pero pues esa es la ufología, la ciencia que estudia todo lo relacionado con el, vamos a decirle como se le conoce más genéricamente, que es el fenómeno no humano. Todo lo que tiene que ver con extraterrestres, naves espaciales y objetos voladores no identificados. Dentro de las pseudociencias también está la parapsicología, que son ciencias que estudian pues todo lo demás, vamos a decirlo, todo lo que está del otro lado del velo. Eh, vamos a decir también fantasmas, apariciones, todo este tipo de cosas, duendecillos, todas estas cosas que están por encima o del otro lado del velo. Todas esas las estudia la parapsicología. Entonces, generalizando, ¿qué es un caso paranormal o un fenómeno paranormal? Es todo aquel fenómeno que no se puede pues comprobar con la ciencia convencional, pero que hay una infinidad de, de casos documentados de personas que han experimentado estos fenómenos. Ahora, teniendo ya medio claro o mejor entendido qué es un fenómeno paranormal, me quiero brincar al tercer punto. Vamos a dejar la maldad por ahorita un poquito de lado, pero vamos a entender que lo definimos como maldad porque nos causa un temor, nos causa miedo. Entonces hay que entender un poquito qué es el miedo. Originalmente el miedo se le asociaba a todos estos fenómenos naturales que nos causaban pues alguna especie de daño, ¿no? Terremotos, huracanes, maremotos, sequías, también plagas, todo este tipo de cosas, pues ya nos causaban miedo porque nos causaban algún daño. Ahora, el miedo como tal, no sé si tengo una definición porque hay bastantes formas de definir el miedo. Pero vamos a decir que hay, por ejemplo, generalizando dos especies o dos tipos de miedo. Es el miedo racional y el miedo irracional. Por ejemplo,
Un miedo racional es tenerle miedo a, no sé, un perro que va ladrando y corriendo hacia ti. Es algo que te puede causar un daño y que tú lo estás viendo. Ahora, el miedo irracional es, por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Ni siquiera sabes qué es lo que está ahí, pero te causa algún miedo. Por ahí se ha teorizado que este tipo de miedos irracionales, como a la oscuridad, a los gruñidos de animales, a las alturas, al fuego, al mar, a estos cuerpos gigantes de agua, son un rasgo evolutivo de nuestra especie. ¿Ok? Ahí se los voy a explicar un poquito. Por ejemplo, teníamos dos cavernícolas, ¿ok? Y de estos dos cavernícolas, uno le tenía miedo al agua, a los cuerpos grandes de agua, y el otro no. Entonces el cavernícola que le tenía miedo al agua no se metía a los ríos. El cavernícola que no le tenía miedo al agua, pues se metía allí a los ríos y se lo comió un cocodrilo. Entonces su información genética no se transfirió a la siguiente generación. Y el que tenía miedo, gracias a ese miedo, y que sobrevivió gracias a ese miedo, pues ya lo transmite como parte de su información genética. Entonces está bien interesante. Así podríamos explicar muchos de estos miedos, vamos a llamarle primigenios, que son estos que les mencioné. Ahora, lo que nos vamos a centrar aquí, ya que estamos hablando de casos paranormales, van a ser los miedos irracionales. Y parte de esos miedos van de la mano con esto que les acabo de contar, como el miedo a la oscuridad. Puede que esto sea un rasgo genético que fuimos heredando de generación en generación, ya que la mayoría de los depredadores grandes depredan durante la noche o cuando hay oscuridad. Entonces genéticamente tenemos ahí clavadillo que donde hay oscuridad puede haber un depredador, y es por eso que repudiamos o repelemos un poquito los lugares así oscuros y solitarios. Ahora, el miedo tiene diferentes grados, ¿ok? Hay el primer miedo, que es como una desconfianza, donde solo estás, voy o no voy, me acerco o no me acerco. Ese es el miedo como que más básico, donde hay una desconfianza y no sabes si proceder o no proceder. Después está un nivel mayor de miedo, que creo que se llama terror. No lo tengo así súper definido, pero sí es una cantidad de miedo más grande, que es donde el cuerpo ya reacciona a esta sensación de miedo. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Bueno, hay diferentes glándulas que segregan diferentes pues químicos, como endorfinas, y diferentes químicos. No me sé los nombres completos, pero son químicos que hacen que tu cuerpo se ponga pues al tiro, ¿no? O sea, que esté listo. Por ejemplo, tus pulmones se expanden, respiras con mayor velocidad, tratando de oxigenar más tu sangre, tu corazón bombea más rápido, todo esto preparando el cuerpo para huir, o en un determinado caso pelear, ya sea por tu vida o por lo que sea que te esté pues atacando, ¿no? Ahora, hay una etapa de miedo que es todavía más grande que esta, que esta etapa ya es paralizante. Ya el miedo es tan grande que tu cuerpo simplemente ya no reacciona. O sea, te paralizas y te quedas congelado en esa sensación pues de miedo, ¿no? Entonces, el caso paranormal nos causa miedo. ¿Por qué? Porque es algo que no conocemos y nos puede
nos puede dañar. Y aquí es donde entra la maldad. ¿Ok? Hay varias definiciones de maldad o de mal. Está la maldad en la ética, la maldad en la moral. Pero yo me quiero centrar en la maldad humana. Es lo que me causa así como que más curiosidad. Entonces, hay o ha habido a través de la historia diferentes experimentos que intentan determinar si la maldad es inherente a la condición humana o si es un rasgo adquirido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Nacemos con la capacidad de ser malos o el entorno nos obliga a ser malos? Esa es la pregunta que varios experimentos e incluso una performance artística que ahorita les voy a contar intentan definir. El primer experimento del que tengo memoria creo que es el más como, vamos a decirlo, básico y que no causa tanta perjuria o no causó tanta perjuria o daño, pero que aún así fue muy criticado. Quiero spoilearles. Fue el experimento de Milgram. Milgram era un psicólogo, creo, si no mal recuerdo, que desarrolló un experimento en el que contaba con tres aspectos, ¿ok? Necesitaban tener a una persona que iba a ser el papel de psicólogo, otra persona que iba a tener un papel que se le conoció como maestro, y una tercera persona que iba a tener el papel de alumno. ¿Ok? Al maestro, el maestro es el que iba a ser el sujeto de estudio. ¿Ok? Lo que intentaban estudiar era el comportamiento de la persona que fungía, o sea, tenía el papel del maestro. Se le explicaba antes del experimento que todo, pues vaya, era un experimento, no habría peligro real y no se le iba a causar un daño permanente a la salud de ninguno de los integrantes. ¿En qué consistía el experimento? Bueno, habían, lo que les digo, estas tres personas, ¿ok? El psicólogo y el maestro estaban en una habitación y el alumno estaba en una habitación de al lado. El alumno y el maestro podían tener interacción auditiva, pero no visual. O sea, no se podían ver entre ellos, pero sí se podían escuchar. El psicólogo estaba ahí como un agente de control, ¿ok? Era el que iba a tener los rangos ahí del experimento dentro de los parámetros que se querían estudiar. Básicamente consistía en que el maestro iba a hacer unas preguntas y el alumno iba a responder con unos botones según lo que él consideraba que fuera la respuesta correcta. ¿Ok? Si el alumno da una respuesta incorrecta, el maestro lo castigaba con una descarga eléctrica que iba, si no mal recuerdo, desde los 15 voltios hasta los 45 voltios. Algo que no se le decía al sujeto de estudio que hacía el papel de maestro era que el alumno no recibía realmente las descargas eléctricas, sino que eran grabaciones de audio que estaban relacionadas a la cantidad de voltios que se fingía que se le aplicaban. ¿De acuerdo? O sea, si eran 15 voltios, él solo reproducían audios como de molestia, golpes a la pared y cosillas así, ¿no? Si le subían, ya había gritos como de dolor y había un tope que era los 450, es que no recuerdo si eran 450 o 650, pero el tope, si llegaban al tope, no se iba a reproducir ningún audio, tratando de
de simular que la persona que era el alumno había pues fallecido. ¿Ok? Ahora, lo curioso de este experimento es que el 100% de las personas que participaron llegaron a los 300 voltios. Otra cosa, hubo un aspecto que se me olvidó contarles. El psicólogo iba a, a intervenir si el maestro se negaba a dar las descargas. Y había 4 niveles en los que iba a intervenir. Primero, solo le iba a decir que continuara, así nada más. El segundo era decirle más efusivamente que tenía que continuar con el experimento, que solo era un experimento y que no había un peligro real para el, para el alumno. El tercer aspecto era indicarle todavía con más fuerza que continuara el experimento. Y el cuarto ya era levantarse y decirle simplemente continúa. Hay que terminar esto. Ahora, solo después de que el psicólogo pasara por esos 4, vamos a decirle, umbrales, que cruzara esas 4 banderas, era cuando se les tenía permitido detener el experimento. Ahora, el 100% de las personas que participaron llegaron hasta 300 voltios. Y un 69%, si no mal recuerdo, llegaron a los 450 o al tope. No sé si era 450 o 650. Entonces, esto como experimento nos dice que pues si se nos incita al mal, es muy fácil llegar a cometer daño y a ser malvados. ¿Ok? Pero también se encontraron por ahí que había un cierto grado de moralidad, porque sí, muchas personas tuvieron que pasar por al menos 3 de las indicaciones del psicólogo. Sí hubo personas que trataron de no continuar con el experimento, de detenerse por empatía hacia el alumno. Entonces son resultados por ahí medio ambiguos. Sí tenemos una capacidad bien cabrona para el mal, pero también existe un cierto nivel de moralidad. Pero tiempo después, alguien dijo, creo que podemos llevar este experimento un poquito más al extremo, ¿no? Y fue así como nació el experimento de la cárcel de Stanford. En este experimento ya retiraban la barrera que era el no infligir dolor. Y también retiraron el elemento del psicólogo. Cosa bastante peligrosa. Este experimento constaba en meter a 2 grupos de personas en un ambiente que simulaba ser una cárcel y ver cómo se comportaban, cómo asumían sus papeles, porque se iban a dividir, como les digo, en 2 grupos, y un grupo iba a ser de guardias y otro grupo iba a ser de prisioneros. Entonces querían ver cómo asumían sus papeles. Inicialmente hubo 70 personas que se apuntaron para participar en este experimento. Pero luego de un test de personalidad se aceptaron solamente un tercio, por ahí de 24 si no me parece, porque eran 12 y 12. Entonces, por un elemento de azar, que era sacando papelitos, se determinaron los papeles, si iban a ser guardias o si iban a ser prisioneros. Una vez que se fueron asignados los papeles, todos se fueron a sus casas, y para que la experiencia fuera lo más realista posible, los que fueron elegidos como prisioneros fueron extraídos de sus casas con patrullas, se les taparon el rostro y se llevaron a esta cárcel que era el sótano de la universidad, que acondicionaron con rejas y colchones para que pareciera una cárcel.
Una vez que estos prisioneros llegaban a la cárcel, se les quitaban todos sus objetos personales y se les ponía un uniforme, que eran unas batas blancas y un sombrerito, si no mal recuerdo. Y se les ponía un numerito y no se les tenía permitido hablárseles por su nombre, sino que solo se les iban a hablar por ese número, para tratar de deshumanizarlos lo más posible. A los guardias se les dio un uniforme tipo militar de color beige y unas gafas de sol para evitar el contacto visual directo con los prisioneros. En este experimento estaba determinado que iba a durar 2 semanas, o sea, 14 días. Pero para el día 6 se canceló el experimento por temor a las secuelas psicológicas que podrían causar en los participantes. Ahora, en el primer día los papeles se asumieron rápidamente, ¿ok? Los prisioneros empezaron a comportarse sumisos y deshumanizados, y los guardias empezaron a ser abusivos y burlescos. Había una regla que no permitía el daño físico. Fuera de ahí, los guardias tenían la indicación de hacer lo posible o lo necesario para que se mantenga la orden en la cárcel y el respeto hacia los guardias. ¿Ok? Lo único que no tenían permitido era causarles daño físico. Fuera de ahí, tenían que hacer lo necesario para mantener el orden. ¿Ok? En el día 1, como les comento, se asumieron de volada los papeles. Los prisioneros se pusieron burlones, incluso pusieron a hacer lagartijas ahí a algunos prisioneros. E incluso creo que un guardia llegó a sentarse en la espalda de uno para hacer las lagartijas, ¿no? En el día 2 ya las cosas se pusieron más graves. Los prisioneros tuvieron un intento de rebelión en el que colocaron todos sus colchones contra las rejas, tratando de impedir que los guardias entraran. Y estos, la única forma que encontraron para someterlos fue dispararles con un extintor y ya después someterlos físicamente. Disculpen. Uno de los guardias se puso especialmente violento. O sea, este guardia sí se brincó la barda y se puso muy violento con los prisioneros. De hecho, hubo un prisionero que no recuerdo si fue en el día 2 o en el día 4 que tuvo por ahí una especie de brote psicótico y lo tuvieron que sacar, y luego se reemplazó con otro sujeto. Pero pues las cosas se fueron escalando a cosas, pues ya abusos muy cabrones por parte de los guardias y una deshumanización total por parte de los prisioneros. O sea, hubo algunos que no recordaban su nombre, que no, en depresión total, así bastante feo, ¿no? Entonces por eso al 6º día decidieron, sabes que esto ya es demasiado, vamos a pararlo hasta aquí. Y pues, ¿qué podemos obtener de esto? Para mí es que la capacidad humana para el mal está de miedo, ¿ok? Es muy grande. Y esto fue en un ambiente controlado en 6 días con estudiantes de la universidad. O sea, se les hizo test de personalidad y estaban dentro de los rangos normales, ¿ok? No puedo ni imaginarme de lo que pasa en un ambiente real de una cárcel. No, o sea, se me hace bien cabrón. Y pues hasta llegamos con el experimento de Stanford. Ahora, hay un experimento hipotético, ¿ok? Que ya lo mencioné en este podcast, que se le conoce como el experimento prohibido. Es prohibido, aunque sea hipotético, precisamente porque los controles necesarios
para llevar a cabo este experimento son totalmente inhumanos. ¿Ok? El experimento prohibido constaría en aislar a una persona, a un bebé, aislarlo totalmente del contacto humano, desde la concepción, desde el momento en el que el bebé está en el vientre. No se le tendría permitido que se le hable, que se le cante, a los que somos papás, entendemos, bueno, al menos yo recuerdo que le cantaba a la pancita, y el bebé reaccionaba, ¿no? Entonces, quitar todo eso, una vez que nazca, aislarlo totalmente de contacto humano, limitándolo solo a la alimentación. Y ya después que tengamos todos estos controles, ver qué se desarrolla en ese bebé, si la maldad o la bondad. Entonces, por eso precisamente está prohibido. Pero hubo un caso que es el caso más cercano a los controles dentro que serían necesarios para este experimento, y es el caso de Ginny, que está bastante horrible. Es básicamente una niña que era hija de un hombre que tenía trastornos mentales graves, que básicamente la mantuvo aislada en un cuarto en el que no había nada más que una cuna y una silla / orinal a la que la mantenían atada día y noche. Entonces esta niña obviamente creció con sin nada de afecto. Incluso se le golpeaba, se le maltrataba. Creo que el papá hasta le gruñía simulando sonidos de perro para si la niña hacía ruidos. ¿Ok? Para cuando la niña y la mamá se salen con este hombre, los encuentran en una casa de... ¿Cómo se llama esto? Donde ayudan a las familias, vaya. De asistencia social. Y cuando la encuentran, piensan que es una niña de 7 años. Y realmente Ginny tenía 13. Solo que estaba bastante malnutrida, no se paraba bien, no podía caminar a grandes distancias, o sea, caminaba solo poquito, ya que, o sea, vivió 13 años en un cuartito de 3x3. Obviamente no tenía capacidad de habla, no podía comer objetos sólidos, no podía ver más allá de 3 metros, porque era todo lo que podía ver ella. Estaba en ese cuartito chiquitito. Esta niña durante varios años fue sujeto no de experimentos, sino de estudio para varios psicólogos y doctores y así. Entonces, obviamente no es el caso ideal, porque esta niña recibió maltratos y violencia. Entonces no se puede determinar a ciencia cierta si desarrolló maldad o temor o bondad o lo que sea. Pero es el caso más cercano que tenemos a este experimento prohibido. Entonces, regresándonos a la pregunta inicial de este capítulo, que es por qué la mayoría de los casos paranormales están asociados a la maldad. Ya entendiendo lo que es la maldad, ya entendiendo lo que son casos paranormales, y entendiendo, bueno, al menos yo, que lo que es el miedo. Y creo que la respuesta que le puedo dar a esta pregunta es que más que asociados a la maldad, están asociados al miedo. Porque de alguna forma u otra, creo que todos tenemos como que bastante claro la capacidad que tenemos para la maldad. Entonces, teniendo clara esta capacidad, cualquier cosa que se sale de los rangos normales de la normalidad, que son los fenómenos paranormales, nos asustan, porque sabemos que la maldad existe, sabemos que la maldad está ahí,
O sea, la maldad está hasta dentro de nosotros. Todos tenemos una capacidad inherente al mal. Entonces yo creo que es por eso que lo asociamos al mal. Porque sabemos lo fácil que es causar daño. Y algo desconocido, obviamente vamos a dar por hecho que nos va a tratar de hacer algún mal. Entonces por eso nos causa miedo y por eso lo asociamos al mal. Esa sería la respuesta que le daría yo. Entonces no sé si ustedes tengan alguna respuesta diferente a esta interesante pregunta que pues nos regaló mi queridísima amiga Dariela. Pero pues eso va a ser todo por este capítulo. Espero que se les haya hecho interesante. ¿Conocen algún otro experimento que determine la maldad? Ah, se me olvidaba. Me brinqué el caso de esta chica. Hubo una chica que era artista y por ahí de los 70s trató de hacer un performance en el que ella iba a ser un objeto, ¿ok? Ella se iba a deshumanizar totalmente ante un público de gente, vamos a decirlo, de dinero, porque pues era al fin y al cabo una exposición de arte, ¿ok? Habían personas con cierto estatus social que por ende se entiende que tienen un nivel un tantito más elevado que el promedio de educación. Ok, el performance consistía en que durante 6 horas esta muchacha iba a ser un objeto, ¿va? Iba a ser una muñeca que iba a estar ahí, que respiraba y vivía. Ok, se puso una mesita con varios objetos, pero estos objetos se dividían en dos categorías. Habían objetos de placer y habían objetos de dolor. Los objetos de placer eran cosas sencillas como perfumes, uvas, plumas, flores, cositas así. Del otro lado, los objetos se ponían más tétricos. Había navajas, alfileres, cuchillos, barras de hierro e incluso había un arma con una bala. Entonces, las indicaciones que se dieron eran las siguientes. De las 8 de la noche a las 2 de la mañana, las personas que están en esa exposición iban a tratar como un objeto a esta persona, ¿ok? A esta mujer. Iba a ser un muñeco nada más. Y las personas del lugar donde se estaba haciendo este performance tenían la indicación por escrito del artista de no intervenir, que ella asumía toda la responsabilidad de lo que pudiera llegar a pasar. Entonces, las primeras horas que se empieza este performance, la gente se portó por ahí coquetona, le daban besitos en el cachete, le pusieron una florecita en la mano, jugaban con su postura corporal, la movían como un muñeco, ¿no? Pero conforme fue avanzando el tiempo, se empezó a poner tétrico el asunto, ya que hubo un tipo que le hizo un corte en el cuello, que todavía tiene por ahí la cicatriz, la actriz, y la cargaron, la pusieron en una mesa, le rasgaron la ropa con las navajas de afeitar. Por ahí hubo abusos de un índole un poquito sexual. También le escribieron cosas en la cara, la mojaron, le hicieron un montón de cosas, pero en el punto más raro y violento de este performance, un tipo tomó el arma y le puso la bala, la cargó, se la puso en la mano a esta muchacha y le puso el dedo en el gatillo y lo presionó un poquito. Para cuando esta persona puso un poquito de presión en el gatillo del arma, se escuchó un murmullo en la gente y una persona del público se acercó y lo detuvo. Hubo por ahí una pelea y finalmente lo sacaron. Ahora, esto lo hicieron gente del público, no fue gente del lugar, porque como les digo, ellos tenían la indicación de no intervenir.
Ok. Ella sí se hacía, perdón, se hacía responsable de todo lo que pudiera pasar. Así que pues así continuó todo. Y terminadas las 2 de la mañana, les recomiendo, si son un poquito sensibles, no lo vean. Pero si tienen esta curiosidad, como yo, sí les recomiendo ver por ahí los videos o las fotos de cómo termina esta persona. Se ve fatal, o sea, está el cabello mojado, tiene heridas en el cuerpo, le clavaron las espinitas de las flores, se las clavaron en el estómago, tenía la ropa totalmente rasgada, estaba pintarrajeada de la cara, fue un desmadre total. Y cuando terminan estas 2 horas, se acerca la persona al público y cuando los trata de confrontar de que esta persona, este muñeco, ahora tiene una conciencia, se puede mover y los puede confrontar. Al ver lo que ellos hicieron con esta persona que creían que era un objeto, la reacción estuvo bien rara. O sea, corrieron por temor a confrontar lo que habían hecho con ella. Está bien, bien raro eso. Entonces, otra vez, vemos una capacidad tremenda para el mal, pero un ápice por ahí de empatía, que fue este tipo que desarmó al otro, ¿no? Y ya, nada más se me había pasado contarles en este apartado de la maldad, ese performance, está bien interesante. Y pues bueno, ahí está el capítulo. Eso fue una pregunta que se me hizo bastante interesante. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, por favor, una suscripción nos ayuda bastante. Ya somos más de 100. Está bien chido. Pues nada. Compártanlo, denle like y todo eso. Yo soy Esaú Martínez. Los quiero mucho y esto fue Sin Formato. Hasta la próxima semana. Nos vemos.